Voy a explicarle en esta ocasión el concepto de la integral indefinida que está en la sección 5.1 de su libro de texto de DMC. Tenemos en primer lugar la definición de antiderivada. Se dice que una función f mayúscula es una antiderivada de una función f minúscula sobre algún intervalo 1 si la primera derivada de la función f mayúscula es igual a la función f minúscula para toda x en el intervalo 1. Realmente el concepto de integral es un concepto que se llama antiderivada en forma específica dado por una constante arbitraria. En el teorema 5.1.1 observamos que las antiderivadas difieren por una constante. Es esta constante C que llamamos constante arbitraria y más adelante constante integral o constante de la integración. La notación de la integral indefinida vamos a explicarla a continuación. Este símbolo que tenemos acá fue introducido por Leibniz y se denomina signo integral. La notación integral f de x diferencial de x se denomina integral indefinida de f de x respecto a x. Solamente la función f de x se denomina integrando. El proceso de encontrar una antiderivada se denomina antidiferenciación o integración. El número c se denomina constante de integración. A continuación le muestro una tabla con fórmulas de integración que están enmarcadas en color rojo y en color verde. Las otras fórmulas son fórmulas de diferenciación que ya hemos aplicado en clases anteriores. El día de ahora voy a utilizar la fórmula número 1, la número 2 y la número 3. Para eso también necesito propiedades de la integral indefinida, que dice que si la función integrando está multiplicada por una constante, esa constante usted la puede escribir fuera del integral y luego proceder a resolver el integral. Si usted tiene una suma de términos dentro de un integral, usted puede separarlo como esa suma o resta de términos de integrales. Al final, solo va a poner una constante arbitraria. El enunciado que tenemos en esta sección dice: evalúe la integral indefinida dada. Nos encontramos con el problema número 1 que dice el integral de 3 por diferencial de x. Observe aquí, tenemos una constante y vamos a proceder a utilizar la propiedad que nos permite escribir esa constante fuera del integral, obteniendo la siguiente respuesta. Si usted compara esta respuesta con la fórmula número 1, que les recuerdo en este momento, el integral de diferencial de x, ¿a qué es igual? A x más c. Es algo que ya está establecido. Por lo tanto, solamente tenemos que aplicar 3x, en este caso, más c. Y esa es su respuesta de este integral. Pasamos al ejercicio número 4, donde observamos que también tenemos una constante y por lo tanto vamos a aplicar al inicio la misma propiedad del ejercicio número 1. Pero aquí ya tenemos una variable elevada a una potencia. Por lo tanto voy a aplicar la fórmula número 2 de manera directa y voy a explicarle una estrategia cómo hacerlo un poco más rápido y tal vez más fácil. Primero comenzaré aplicando la fórmula. Entonces, al aplicar la fórmula, dice que copie la constante que ya tengo, que es 5. Entonces me está quedando este integral, x elevado a la 1/4 diferencial de x. Para que usted pueda observar
la diferencia de presentación de esta integral con esta integral. Aquí tenemos una x elevado a un cuarto y eso hace que tengo que aplicar la fórmula número 2, la cual me dice que copie la constante, copie la variable con su exponente original y a ese exponente original le sumemos el número 1. Tal como dice acá, mire, n más 1. Esa expresión la vamos a escribir exactamente en el denominador, pero solamente la expresión del exponente. Un cuarto más 1, más la constante arbitraria. Simplificando nuestras respuestas, aquí nos queda que un cuarto más 1 es igual a 5 cuartos. Lo mismo nos va a quedar en el denominador, 5 cuartos, más la constante arbitraria. Luego lo que usted tiene que hacer acá es resolver esta fracción compleja en la cual tenemos 5 sobre 1 dividido entre 5 cuartos. Al hacer esta operación, usted va a obtener 4. X a la 5 cuartos lo copiamos, más la constante arbitraria. Y esta es la respuesta de ese integral aplicando la fórmula número 2. Voy a hacerlo ahora con una pequeña modificación de procedimiento, pero utilizando la misma fórmula. Voy a copiar, en primer lugar, la constante que ya tengo. En este caso, el número 5. Luego, abra un par de paréntesis. Momentáneamente déjelo vacío. Copie la variable. Copie el exponente original y súmele 1. Acá, cuando usted hace esta operación de un cuarto más 1, usted sabe que le queda 5 cuartos. Entonces vamos a proceder a borrar esto. Vamos a escribir el 5 cuartos de una sola vez. Y dentro del paréntesis que en este momento está vacío, usted me va a poner el recíproco de la respuesta del nuevo exponente. El recíproco es invertir la fracción. 5 cuartos sería 4 quintos. Más la constante arbitraria. Procede usted a simplificar el 5 y obtiene 4x a la 5 cuartos más 6. Si usted compara, hemos obtenido exactamente la misma respuesta, pero con una mecánica que le permite hacerlo en menor tiempo. Al final, usted decide qué procedimiento es más fácil para usted y ese es el que va a aplicar. Paso al ejercicio número 6, que lo nuevo es que tiene ahora radicales. Siempre que haya radicales, la primera recomendación es reescribirlo en forma exponencial. Entonces nos va a quedar x al cuadrado y en vez de tener raíz cúbica, usted sabe que eso pasa a ser un tercio diferencial de x. Luego, usted tiene acá un exponente elevado a otro exponente. Cuando usted tiene un exponente elevado a otro exponente, se multiplica, obteniendo 2 tercios diferencial de x. Esta respuesta de x elevado a 2 tercios, usted pudo escribirla en el paso anterior de una sola vez. Eso es decisión suya. Una vez que ya tengo esta presentación, pues usted aplica lo que utilicé en el problema número 4, pero lo vamos a hacer bajo la segunda alternativa. Como en este caso no se observa ningún coeficiente, debemos de recordar que el coeficiente es 1, no es necesario escribirlo y sencillamente comienza por escribir el paréntesis vacío. Copia la variable, al exponente original me le suma 1, 2 tercios más 1 le va a dar 5 tercios. Y dentro del paréntesis coloca el recíproco de esa nueva potencia, que va a ser 3 quintos.
más la constante arbitraria, obteniendo que nuestra respuesta final, ya sin paréntesis, va a ser 3/5 x a la 5/3 más esa constante arbitraria que es llamada constante de integración, y obteniendo de esta manera la respuesta que está en el problema número 6. Vamos al problema número 10. La diferencia del problema número 10 en configuración con los anteriores más importante es que hay más de un término. Tengo un término, dos términos, tres términos. Si usted recuerda, en los problemas anteriores solo tenía un término, un término, un término. Es aquí donde utilizamos la propiedad número 2. Yo lo voy a hacer totalmente detallado, pero usted puede hacerlo de una sola vez. Puede separar los integrales de una sola vez. Escribo la constante fuera del radical. Como es raíz cuadrada de t, vamos a escribir t elevado a la 1/2 multiplicado por diferencial de t. Luego tenemos el signo menos. Vamos a tener entonces otra integral. El integral, en este caso de t por diferencial de t. Luego tenemos otro signo menos. Vamos a tener entonces otra integral. Voy a copiar fuera de la integral la constante y me está quedando 1 sobre t al cuadrado, diferencial de t. A esto es lo que se refiere entonces la segunda propiedad de integrales, que si usted tiene varios términos significa que va a tener varias integrales. Hay tres términos, hay tres integrales. No es necesario que usted los escriba de esta manera. Puede escribir la respuesta de una sola vez. Por este momento lo vamos a hacer totalmente detallado. También vamos a hacer un cambio de escritura. Aquí tenemos 1 sobre t al cuadrado, pero como no tengo ninguna fórmula para fracciones, para divisiones, entonces vamos a pasar el denominador al numerador cambiándole el signo al exponente. Por esa razón, en vez de tener 1 sobre t al cuadrado, vamos a tener 1 que no se escribe t elevado a la menos 2. Ok, aquí aplicamos la fórmula número 2 que ya le enseñé en el problema anterior, copiando primero la constante. Abre un par de paréntesis vacíos momentáneamente, copia la variable, al exponente original siempre me le suma 1, un medio más 1, aquí me le va a dar 3 medios, el recíproco de 3 medios es 2/3. Si hay varias integrales, es suficiente con que usted coloque nada más una c al final. Seguimos en la siguiente integral, menos, y recuerde que si la potencia no se observa, ahí tenemos un 1, ¿verdad? Entonces, a ese exponente original siempre usted le va a sumar 1. Pero vamos a escribir primero el par de paréntesis vacío, vamos a copiar la variable, y al exponente original siempre usted me le suma 1. 1 más 1 es 2. El recíproco de 2 es un medio. Hay un signo menos, lo escribimos. Hay una constante, la escribimos. El par de paréntesis, copiamos la variable. Y no importa si el exponente es positivo, negativo, fraccionario, siempre la fórmula le dice súmele 1. Entonces, menos 2 más 1 le da menos 1. El recíproco de menos 1 es menos 1. Si ya terminó con todas las integrales, al final me le pone la constante de integración. Aquí usted va a tener 2 por 2, 4/3, t elevado a la 3 medios. Aquí vamos a tener menos 1 medio, t elevado al cuadrado. Aquí vamos a tener, observe el producto de signos, menos por menos, va a quedar 9, y 9 por 1 seguirá siendo 9 positivo.
t elevado a la menos 1 más c. En el tema de integración, usted puede dejar la respuesta con exponentes negativos o puede pasarla al denominador. Esa es decisión suya. Pero es aceptable una respuesta con esta escritura donde una de las potencias queda negativa. Entonces aquí hemos aplicado la propiedad número 2 de separar cada término como una integral y al final colocar nada más una constante arbitraria. Vamos a proceder al ejercicio número 16. Voy a hacer una pequeña división, pasar una recta vertical. Para que no se me vaya a confundir. Ok, aquí puede usted observar que tenemos un producto. Ninguna de las fórmulas que está en la tabla anterior le resuelve el integral de un producto. Por lo tanto, usted tiene que desarrollar el producto primero, antes de tratar de resolver el integral. Entonces usted viene y multiplica 5u por 3u al cubo, le va a quedar 15u elevado a la 4. 5u por 2 le va a quedar 10u. Recuerde que lo que estoy haciendo es aplicando la propiedad distributiva. Entonces, primero 5u por 3u al cubo, luego 5u por 2. Bueno, también tenemos que multiplicar el segundo término, menos 1 por 3u al cubo y menos 1 por 2. Y nos va quedando entonces menos 1 por 3, menos 3u al cubo, y menos 1 por 2, menos 2, cerramos paréntesis, diferencial de u. Entonces hemos realizado el producto por propiedad distributiva. Si usted quiere ordenarlo, puede hacerlo. No es una obligación, pero puede hacerlo. El siguiente paso sería utilizar la propiedad anterior que utilicé en el problema 10 y separar todas las integrales. Yo ahora lo voy a hacer directo. No voy a escribir esta separación, sino que voy a proceder a escribir la respuesta. Ya sé que tengo en este caso 4 integrales. Comienzo copiando la constante, que ya tengo, mire, 15, acá. El paréntesis, el par de paréntesis vacíos acá. La variable original, ya sabe, al exponente original me le suma 1, aquí me le da 5. El recíproco de 5 es un quinto. Recuerde que si un número es recíproco de otro, usted lo puede comprobar porque al multiplicarlo le va a dar 1. Hay un signo más, lo copiamos, la constante, la variable, si el exponente no va, recuerde que tenemos un 1 y siempre le sumamos 1. 1 más 1 nos queda 2, pero vamos a dejar el espacio para el paréntesis acá vacío. U elevado a la 2 y el recíproco de 2 es un menos. Vamos con el siguiente, menos 3, el paréntesis vacío o el par de paréntesis vacío, copiamos la variable, pero con el nuevo exponente que resulta de sumar 1 al exponente original. 3 más 1, 4, el recíproco es un cuarto. Y vamos con el último término, copiamos menos 2, y en este último término lo que usted aplica es la fórmula número 1, que se la voy a compartir en este momento. ¿Qué es lo que usted va a aplicar a este último término acá? Entonces, solo que en vez de x, utilice u. Entonces acá le queda el integral de diferencial de u, ¿a qué va a ser igual? A u, más la constante arbitraria. Esa es la respuesta, lo único que nos falta es simplificarlo. 15 entre 5 da 3,
u a la 5. 10 entre 2 queda 5, u al cuadrado, menos 3 por un cuarto queda menos 3 cuartos de u a la 4, menos 2u, más la constante de integración. Y ahí tiene su respuesta del problema número 16. Si hay un producto, lo primero que tiene que hacer es efectuar el producto y luego resolver el integral de cada término utilizando la fórmula número 1 o la fórmula número 2. Procedo ahora a resolver el ejercicio número 20, pero vamos a reescribirlo por cuestión de presentación y de espacio. Así que vamos a tener acá el problema número 20 y el integral. Tenemos una división y vamos a enseñarle cómo trabajar con esa división. En el ejercicio anterior le enseñé cómo trabajar con un producto. Acá tenemos 2t elevado a la 4 multiplicado por diferencial de t. Más adelante le voy a explicar qué representa este diferencial de t. Procedo a borrar la escritura anterior. Bien, cuando usted tenga una división, usted lo que va a hacer es separar cada término entre ese denominador en común. Pero antes de eso yo les recomiendo que resolvamos esta expresión 2t elevado a la 4. Entonces nos queda de la siguiente manera. El numerador lo escribimos igual. T elevado a la 3 menos 8t más 1. 2 elevado a la 4. Recuerde que este 2 acá es coeficiente. 2 elevado a la 4 es 16. Y t elevado a la 4, el exponente interno es 1. 1 por 4 le queda t elevado a la 4. Y una vez que lo tengamos de esta manera, entonces proceda a separar aplicando lo que usted aprendió en álgebra, que dice que a más b dividido por c es igual a sobre c más b sobre c. Y es lo que voy a proceder a aplicar en este momento. Voy a tener t elevado a la 3 dividido por 16t elevado a la 4. Y de una sola vez separar los integrales, diferencial de t. Luego voy a tener menos 8t dividido entre 16t elevado a la 4 multiplicado por diferencial de t, más 1, puede poner el 1, si no, no, diferencial de t dividido entre 16t elevado a la 4. Bien, todavía tenemos un cociente y tenemos que simplificarlo, dejando la variable en el numerador. Aquí yo tengo, observe, t elevado al cubo y t elevado a la 4. Voy a escribir en primer lugar 1 sobre 16, que sería la parte constante, fuera del integral. 1 sobre 16. Dentro del integral me va a quedar la resta del exponente del numerador menos el denominador, t elevado a la menos 1. Menos, lo que vamos a tener 8, lo escribimos fuera del integral y aplicamos la misma propiedad, ¿no? Recordando que aquí el exponente es 1, entonces 1 menos 4 me queda t a la menos 3. Sin olvidar que tenemos como denominador acá el 16. Entonces vamos a
escribirlo completamente fuera del integral, 8 sobre 16. Y por último, pues copiamos la parte constante fuera del integral, 1 sobre 16. Colocamos signo positivo. Y nuestra escritura, acá en el integrando, en vez de t a la 4, vamos a tener t elevado a la menos 4 por diferencial de t. Todos ellos deben de ir multiplicados por diferencial de t. Ahí está. Ahora sí ya tenemos más o menos una presentación, porque todavía falta hacer algo más, para poder aplicar la fórmula. Todos los ejercicios que están en la sección 5.1 se basa en manipulaciones algebraicas, manipulaciones trigonométricas y las fórmulas que ya están dadas. Por ejemplo, cuando el exponente es menos 1, nos conviene escribirlo de la siguiente forma. En vez de tener t a la menos 1, vamos a escribir 1 sobre t. Solo en este caso, donde el exponente nos queda 1, en el denominador lo dejamos en el denominador. ¿Para qué? Para poder aplicar la fórmula número 3 a este primer integral, que dice 1 sobre x diferencial de x. Acá sería 1 sobre t diferencial de t, a que es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Sin olvidar, copiamos la parte constante y acá vamos a tener logaritmo natural del valor absoluto de t más la constante arbitraria que vamos a escribir al final. Este tipo de integral, el número 2, ya sabemos cómo resolverlo, igual que el número 3. Lo nuevo de integral estaba en el primer término. Repito, esto se hace cuando el exponente en el denominador es 1 positivo. Entonces, lo recomendable no es pasarlo al denominador, sino dejarlo ahí para que usted pueda aplicar la fórmula número 3, que le dice que el integral de 1 sobre t diferencial de t es igual al logaritmo natural del valor absoluto de t. En el siguiente término, bueno, usted puede simplificar 8 sobre 16, le va a quedar negativo 1 medio, copia el par de paréntesis vacío, la variable original, al exponente original siempre me le suma 1, menos 3 más 1 me da menos 2, el recíproco es menos 1 medio. Recuerde que en el recíproco no cambia el signo. Vamos al siguiente integral, copiamos la parte constante 1 sobre 16, el par de paréntesis vacío, copiamos la variable y siempre al exponente original me le suma 1. Menos 4 más 1 queda menos 3, el recíproco es menos 1/3. Y al final, más la constante de integración. Lo que tenemos que hacer es alguna simplificación, pero quiero resaltar o reafirmar la diferencia cuando vamos a aplicar esta fórmula número 3 y cuando aplicamos la fórmula número 2. Porque eso es lo que hacemos en los últimos dos términos, aplicar la fórmula número 2. O sea, si usted se recuerda, la fórmula número 2 es la que aplicamos al problema número 4. Vamos a recordársela y vamos a escribirla en este espacio. Entonces, esa fórmula le he aplicado al término 2 y al término 3. La diferencia está en el exponente. Si el exponente a usted le queda 1 en el denominador positivo, entonces usted aplica la fórmula número 3, que es igual al logaritmo natural del valor absoluto de la variable. Pero si el exponente es diferente de 1, entonces usted siempre me le va a sumar 1 y utiliza el procedimiento que le he explicado de colocar un par de paréntesis vacíos, sumarle 1 al exponente original, dentro del paréntesis vacío, copiar el recíproco de la respuesta, o sea, del nuevo exponente, y así obtendrá usted su respuesta final. Aquí vamos a tener, no hay nada que simplificar, 1 sobre 16, logaritmo natural del valor absoluto de t, menos por menos acá, menos 1 medio, por menos 1 medio vamos a tener positivo 1/4,
t elevado a la menos 2, si lo vamos a dejar. En el siguiente vamos a tener más por menos, va a quedar menos. 1 por 1 le va a quedar 1. 16 por 3 va a ser igual a 48. T a la menos 3 más la constante arbitraria. Espero haya entendido la aplicación de las fórmulas número 1, número 2 y número 3 a estas integrales de la sección 5.1, que repito, todos los ejercicios de esta sección se resuelven con algunas manipulaciones algebraicas, como en este caso pasar un radical a la forma de potencia, algunas manipulaciones trigonométricas cuando hayan funciones trigonométricas y las fórmulas que están dadas en la tabla. Esa es la manera de resolver estas integrales. Hago un pequeño repaso. Siempre que tenga una constante, escríbala fuera del integral. Cuando usted tenga nada más el integral de diferencial de x, la respuesta siempre va a ser x. Lógico que si la variable es t, la respuesta sería t, más la constante de integración. Cuando usted tenga una variable elevada a una potencia, siempre me le va a sumar 1, un cuarto más 1, por ejemplo acá le da 5 cuartos, y luego usted utiliza el recíproco de esa respuesta, o sea, invierte la fracción. 5 cuartos es 4 quintos, y simplifica su respuesta. Si tiene un radical, pásalo a la forma exponencial y aplique el mismo procedimiento anterior. Al exponente original, súmele 1. Dentro del paréntesis, copia el recíproco de la nueva potencia. Cuando usted tenga variable en el denominador, les recomiendo pasarla al numerador siempre y cuando el exponente no sea 1, como en este caso es 2. Entonces lo pasamos como t a la menos 2 y el 9 lo escribimos fuera. Una vez que ya tenemos esta presentación, aplicamos la fórmula número 2 que ya le hemos explicado en los ejercicios anteriores. En el ejercicio número 16, siempre que hay un producto hay que resolver el producto primero. Y si tenemos varios términos, significa que vamos a tener varias integrales que usted puede resolver de una sola vez, aplicando la fórmula número 1, la fórmula número 2, y en problemas como el ejercicio número 20, la fórmula número 3 que le da el logaritmo natural. Yo comencé en el ejercicio número 20 desarrollando este denominador para que fuera más simple resolver la integral. Me quedó 16t elevado a la 4. Y luego lo que hice fue una manipulación algebraica. Separar cada término del numerador entre el denominador común. T al cubo entre 16t a la 4. Menos 8t entre 16t a la 4. Y 1 entre 16t a la 4. Esa es la escritura que usted tiene en el siguiente paso. Luego utilicé la ley de exponente de división de bases iguales, que copio la base acá y resto los exponentes. 3 menos 4 me queda menos 1. Pero cuando a usted la respuesta le quede, como en el primer término acá, t a la menos 1 en el numerador, entonces yo les recomiendo que siempre lo escriba como 1 sobre t, diferencial de t, ya que aquí usted no puede aplicar la fórmula número 2, sino que tiene que aplicar la fórmula número 3, que es la de logaritmo natural. Aquí nos quedó 1 menos 4, nos quedó menos 3, ahí no hay ningún problema, lo escribimos en el numerador tal como está, y acá lo que hicimos fue escribir como siempre la constante fuera del integral, y el t elevado a la 4 lo pasamos al numerador cambiándole el signo. Y luego aplicamos la fórmula número 2 a la segunda y tercera integral. A la primera integral, cuando a usted le queda nada más 1 sobre t, diferencial de t, eso va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de la variable que está utilizando por la constante que ya tiene el problema, obteniendo de esa manera la respuesta final de la integral. En las próximas clases te voy a explicar integrales que involucran funciones trigonométricas. Eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.